Bueno, ahora me gustaría traerme un poquito con una narración que la verdad no recuerdo quién es el autor porque lo escuché alguna vez y también vale porque así es como forjamos nuestra cultura, ¿cierto? A partir de la tradición oral. Me gustaría saber ustedes qué saben de los eclipses. ¿Qué es un eclipse? ¿Un qué? Es un cambio. ¿Pero qué más es un eclipse? ¿Quién por allá? Que la luna no puede ver el sol, ¿cierto? Bueno, pues resulta que a nosotros nos contaron que Dios había creado el cielo, el agua y la tierra, y que después había creado a los animalitos que iban a vivir en el cielo, en el agua o en la tierra, y que al séptimo día Dios se había puesto a descansar. Pero no nos contaron cómo era que había descansado Dios. Pues resulta que después de tanto esfuerzo, Dios estaba tan cansado que se sentó al borde de un árbol. Y ahí sentadito sintió un poco de calor y de sed. Así que deambuló un poco, cogió unas hierbitas, unos pelitos de los ángeles y empezó a revolver hasta tener en sus manos su segundo mejor invento, la primer bebida alcoholizante. Y ahí, en medio de ese paraíso que Dios había acabado de crear, pues se puso a tomar. Y generalmente cuando uno toma hay un momento en que se emborracha. Y cuando uno está borracho hay un momento en que le da sueño. Y en ese instante Dios, en medio del paraíso que había acabado de crear, se quedó dormido. Y en ese instante el sol miró a la luna, le hizo una ceñita ahí con el ojo y suavecito se empezaron a juntar. Y en medio de esa creación, el sol y la luna lograron algo así como una luzcuridad. El sol y la luna hicieron el amor enfrente del universo. Pero a veces cuando uno está dormido, pues también le llega la realidad y se despierta. Y cuando Dios se despertó y vio semejante acto celestial, sintió un poco de enojo y le dijo al sol y a la luna que nunca más podían volverse a juntar. Y lo extraño es que el sol y la luna no podían entender por qué no podían estar juntos. Esa luzcuridad era como un tono bien adecuado. Pero como era Dios, obedecieron. Luego Dios trajo al hombre. Y cuando trajo al hombre, llegaron más problemas a la tierra. Así que ya Dios no tenía tanto tiempo libre. Pero de vez en cuando el hombre estaba un poco entretenido, Dios le mandaba algún mensajito al diablo y le decía: hey, vamos a jugarnos unas carticas. Puede ser allá en el cielo o abajo en un panteón del infierno, no importa. Pero antes de Dios y el diablo ponerse a jugar, Dios bajaba al paraíso, tomaba un poquito de hierbitas, unos poquitos de pelitos de los ángeles, hacía en el menjurje y preparaba ese segundo mejor invento. Así que Dios o el diablo se ponían a beber en una nube en el cielo o en un panteón en el infierno. Y cuando uno bebe, hay un momento en que se emborracha. Y cuando uno está borracho, hay un momento en que le da sueño. Entonces, cuando veamos un eclipse, tenemos que pensar dos cosas. La primera, que Dios y el diablo están borrachos, caídos de la perra, en el cielo, en un panteón, donde sea. Y número dos, que no se les puede olvidar que el sol y la luna están haciendo el amor. Y muchas gracias. No me apague el micrófono, porque es que, oiga, muy pocas veces tenemos este tipo de personajes, que eso es una narrativa, como que es la especialidad de ella, ¿no? Oiga, ¿qué tal si le damos otro enorme aplauso, pues?